Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El gobierno de Canadá también declaró a 5 cárteles mexicanos como grupos criminales. Este anuncio lo dieron a conocer esta mañana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una reforma constitucional para blindar la soberanía de México ante la designación de los cárteles de la droga como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, se reunió este jueves con el recién ratificado como secretario de Comercio de Estados Unidos, en un encuentro que calificó como el inicio de un diálogo constructivo entre ambas naciones. Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de presentación del Observatorio Mexicano del Sahara Marroquí, en el que acudieron importantes personajes diplomáticos. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, logró escapar ayer miércoles durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia Tierra Blanca, allá en Culiacán, Sinaloa. En un operativo también allá en Culiacán, Sinaloa, fueron detenidos 3 narcotraficantes, entre ellos Kevin Alonso, alias el 200, quien fungía como responsable de la seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias el Chapito, y José Alonso, tío de Kevin Alonso, quien también es miembro de la facción de los Chapitos. La Secretaría de Marina Armada de México aseguró en Oaxaca embarcaciones con cerca de 2 toneladas de cocaína, la cual tenía un costo en el mercado negro de $24,025,000. El bando municipal de Ecatepec, Estado de México, documento que todos los gobiernos locales emiten periódicamente, considera sanciones de hasta más de 11,000 pesos para aquellas personas que sean sorprendidas arrojando basura en la vía pública. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 20 de febrero del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. El gobierno de Canadá también declaró a 5 cárteles mexicanos como grupos terroristas. El cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana son las organizaciones delictivas que ahora serán consideradas como grupos terroristas en el país de la hoja de maple. Así lo dio a conocer este 20 de febrero el ministro de Seguridad Pública de Canadá, David Magunti, quien también catalogó como terroristas a la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, ambas pandillas centroamericanas. Con esto se suman a la determinación del gobierno de Estados Unidos que tras órdenes del presidente Donald Trump, hoy oficializó el nombramiento de 6 cárteles mexicanos en la lista de grupos terroristas extranjeros. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una reforma constitucional para blindar la soberanía de México ante la designación de los cárteles de la droga como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Se trata de cambios al artículo 19 constitucional
en el que detalla que a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En tanto, los cambios al artículo 40 señalan que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea. Mire, también le informo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió este jueves con Howard Lutnick, recién ratificado como secretario de Comercio de Estados Unidos, en un encuentro que calificó como el inicio de un diálogo constructivo entre ambas naciones. La reunión también contó con la presencia de Kevin Hassett, miembro del Consejo Económico del presidente de Estados Unidos. Tuvo como objetivo sentar las bases para un trabajo conjunto que comenzará formalmente la siguiente semana. Dio inicio a un diálogo constructivo. El próximo lunes inicia el trabajo conjunto, indicó el secretario de Economía a través de su cuenta de X. Marcelo Ebrard destacó la importancia de acercarse a las autoridades estadounidenses para definir una estrategia que beneficie la relación comercial entre México y Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradece al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el elogio en el combate al fentanilo. Vamos con la información completa con Daniel Rosas Arellano. Estaba hablando con la presidenta de México, una mujer maravillosa en realidad. Y dije, estábamos hablando de drogas, no puedes permitir que la gente pase por tu país y entre al país. ¿Sabes? No fue tan agradable, pero entendieron lo que estaba diciendo. Ella dijo algo que realmente me atrapó. Y yo dije, ¿no son un gran país consumidor de drogas? Y ella dijo, no somos consumidores. Bueno, primero pues agradecer evidentemente la mención. Entonces un reconocimiento del presidente de Estados Unidos de lo que nosotros llamamos la atención a las causas. Te saludo con gusto, Noel Alvarado, seguidores de La Neta Noticias del 1150 de amplitud modulada por Acústica Radio, como bien lo adelantas. La presidenta Claudia Sheinbaum agradece a su homólogo de la Unión Americana, Donald Trump, quien se refirió a ella como una mujer maravillosa derivado de la campaña contra el fentanilo. Fue cuestionada en Palacio Nacional en rueda de prensa sobre este elogio por parte del jefe de Estado norteamericano. Aquí sus palabras. Pues agradecer evidentemente la mención. Entonces un reconocimiento del presidente de Estados Unidos de lo que nosotros llamamos la atención a las causas. Es decir, no solo es un tema de armas, de desarticulación de los grupos criminales, de compartir información para trabajar conjuntamente, no solamente tiene que ver con la parte policial, la parte de procuración de justicia, de fortalecimiento de las leyes, sino tiene que ver también con las causas. Entonces, el que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña en contra o para evitar el uso de fentanilo, y que eso es importante para Estados Unidos, pues es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá. Y eso me parece que es algo muy importante, no solamente por el reconocimiento de la campaña y que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales. Y eso es pues algo muy importante. Me parece pues muy importante este anuncio que hace ayer el presidente Trump. Y además, para quienes no creían lo que habíamos hablado por teléfono, porque ese ya es el corolario. ¿Se acuerdan que yo les conté eso que platicamos? Lo conté aquí en la mañanera. Entonces, tal cual como comentó la conversación, la recuerda muy bien él y la recuerdo muy bien yo. Así fue una parte de la conversación. Así las cosas, Noel Alvarado, amigos de La Neta Noticias, hasta aquí mi reporte, porque así nos ven desde el exterior. Soy Daniel Rosas Arellano. Hasta la próxima. Gracias al amigo Daniel Rosas Arellano. Y mire, sobre este tema controversial relacionado con los cárteles mexicanos que pues ya son terroristas para el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá,
hubo un comentario muy importante de la senadora Lili Telles. Escuchemos parte de lo que dijo allá en la Cámara de Diputados. Queridos mexicanos, ¿qué nombre le ponemos al acto de degollar a un alcalde y dejar su cabeza sobre el toldo de un vehículo como sucedió en Guerrero? ¿Qué nombre le ponemos al asesinato indiscriminado de 15 personas que caminaban inocentemente por las calles en Reynosa? ¿Qué nombre le ponemos a las granadas detonadas en plena celebración del Día de la Independencia en Morelia? ¿O a las 5 cabezas humanas lanzadas en una discoteca de Uruapan en el 2006? ¿Al atroz asesinato de los pequeños niños y sus mamás de la familia Levarón? A los 72 migrantes de San Fernando, a los 43 de Iguala, al Casino Royal, al infame secuestro y homicidio de los jóvenes de Lagos de Moreno, a los helicópteros derribados a nuestras Fuerzas Armadas, a las desapariciones, a las narcomantas, a los perros con cabezas humanas en sus fauces, los cuerpos colgados de puentes, a los paramilitares, a los drones, los lanzamisiles y las minas, al canibalismo, a las torturas, las violaciones multitudinarias, al desplazamiento forzado y al reclutamiento de menores. ¿Qué nombre le ponemos? En México faltan palabras para nombrar con claridad el terror que vivimos en medio de la anarquía territorial, del desorden armado y del gobierno de Morena corrupto que no cumple con su tarea más esencial, que es la de proteger la vida y la dignidad de las familias. El terror se expande de la mano del control territorial de los cárteles, pero algunos en México se rasgan las vestiduras porque no se atreven a pronunciar esa palabra. Terrorismo. Pues así la situación en la Cámara de Diputados, bastante intensa esta cuestión. Pero vamos a esperar cómo se van desarrollando esta situación. Pues mientras tanto, pues el gobierno, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México pues ya está combatiendo fuertemente a estos grupos criminales, sobre todo allá en Sinaloa. Y mire, esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de presentación del Observatorio Mexicano del Sahara Marroquí, en la que acudieron importantes personajes diplomáticos. Ahí habló el embajador de Costa de Marfil en México. Escuchemos parte de lo que dijo. Para Côte d'Ivoire, mi país, la maroquindad del Sahara es inequívoca. ¿Por qué? No es solo porque Marruecos es amigo de Côte d'Ivoire, pero Côte d'Ivoire es muy apegado al derecho internacional y al multilateralismo. Para Côte d'Ivoire, se puede hablar de un país cuando existen 3 criterios. Para que exista un país, primero se necesita un territorio bien limitado. Hoy en día podemos hablar de un territorio saharaui. No. Segundo, se necesita una población adentro de un territorio. Podemos hablar de un territorio limitado donde viven los saharauis. 3, se necesita un poder ejecutivo adentro de ese territorio. Para Côte d'Ivoire, esos 3 criterios no existen, y para nosotros, el saharaui no puede ser un país como lo argumentan muchos países. Es la razón por la cual para nosotros el Sahara es marroquí. Y a ese respecto quiero recordar la última postura de Francia, cuando el presidente de Francia realizó una visita de trabajo el 29 de octubre en Marruecos, frente a los parlamentarios, dijo: el presente y el futuro
del Sahara se inscribe en la soberanía marroquí. Entonces, para nosotros, el plan de autonomía que Marruecos presentó ante las Naciones Unidas, siempre para nosotros sigue válido y nosotros estamos a favor de esa postura y seguiremos firmando nuestra posición sin equivocar a favor de la marroquinidad del Sahara. Por fin, hago un llamado a los amigos del Frente Polisario, los países que respaldan los saharaui, para decirle que como diplomático no quiero nombrar un país, pero esos países hoy en día deben ser muy realistas, prácticas, porque un país no puede decir que es apegado al multilateralismo, al derecho internacional y seguir respaldando esta postura que hoy en día no es de la realidad. Hay un proverbio que dice que la verdad enrojece los oros, pero no los revienta. Entonces, para nosotros, seguiremos estar al lado del pueblo hermano marroquí, estar al lado del pueblo del país hermano de Marruecos y de todos los amigos que se inscriben en esa visión realística, práctica, esa visión pegada al derecho internacional, esa visión pegada al multilateralismo. Pues sí, así lo dijo el embajador de Costa de Marfil en México durante la ceremonia de presentación del Observatorio Mexicano del Sahara Marroquí. Y en otros temas, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, logró escapar ayer miércoles durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia Tierra Blanca, allá en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información preliminar, Guzmán Salazar habría huido a través de un túnel ubicado dentro de un domicilio en la privada Artesanos, una zona residencial entre la avenida Teniente Juan de la Barrera y la avenida Central. El túnel habría conectado a dos casas contiguas, lo que facilitó la evasión. El operativo, que también resultó en el aseguramiento de varias propiedades, se realizó tras la detención de José Ángel, conocido como El Güerito, presunto encargado de la planeación de rutas de distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina a nivel internacional. Y en un operativo en Culiacán, Sinaloa, encabezado por los elementos de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, junto con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fueron detenidos 3 sujetos, entre ellos Kevin Alonso, alias el 200, quien fungía como responsable de la seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias el Chapito, y José Alonso, tío de Kevin Alonso, quien también es miembro de la facción de los Chapitos. Kevin Alonso fue detenido en posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, junto con un integrante más de la organización criminal. Se tiene conocimiento que Kevin Alonso coordinaba la compra de armamento y municiones para las células delictivas de la facción de los Chapitos. También organizaba fuerzas de reacción para confrontar a grupos antagónicos y autoridades federales, y se encargaba de imponer
castigos a miembros de la organización, así como medidas de contrainteligencia para asegurar la protección de sus áreas de influencia y el resguardo de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la muerte del hijo del comandante de homicidios, el cual fue hallado muerto en los baños de un bar de la alcaldía de Tlalpan. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel, te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que con una herida de arma de fuego fue hallado un joven de 23 años de edad en los baños de un bar de la alcaldía de Tlalpan. El ahora occiso presuntamente era hijo del comandante de homicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Jorge Dissner. Las investigaciones por el momento señalan que la causa de la muerte es un impacto de bala en la cabeza como posible suicidio. Según testimonios dados a la policía por el personal del bar Coast, ubicado en la avenida Acoxpa, en la colonia Cuapa, Grishel Dissner, quien se encontraba bebiendo, además de haber accedido al lugar con un arma y tras ir al baño, se escucharon detonaciones al interior del establecimiento, esto alrededor de las 23 horas del día de ayer. Este hecho llevó al arribo de las autoridades al bar, incluyendo personal de paramédicos, quienes al revisar al sujeto, dieron parte que ya se encontraba sin vida. El occiso era un hombre dedicado al físico-culturismo, quien fue campeón de Mr. México y Mr. América en 2023. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, también le informo que en una operación encabezada por la Secretaría de Marina Armada de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en las costas de Oaxaca, se aseguraron embarcaciones con 1.922 kilogramos de cocaína y aproximadamente 1.380 litros de combustible. Al efectuar recorridos de vigilancia marítima, personal naval detectó a 64 y 73 millas náuticas de la costa de Oaxaca, 2 embarcaciones menores. La primera, con 2 motores fuera de borda, transportaba 38 bidones con capacidad de 60 litros, con aproximadamente 780 litros de combustible. En tanto, la segunda embarcación contaba con 3 motores fuera de borda y transportaba 55 bultos con un peso total aproximado de 1.922 kilogramos de cocaína y aproximadamente 600 litros de combustible. En estas acciones fueron detenidos 3 personas de nacionalidad extranjera, a quienes se les informaron sus derechos y el motivo de su detención. Cabe destacar que este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de $24.025.000. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, donde se continúa con las investigaciones. Y nos vamos con el reporte policiaco con Antonio de Marcelo, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Buenas tardes, estimado Antonio, ¿cómo estás? Platícanos cómo está el panorama de Nota Roja. Muy buenas tardes, Noel, con el gusto de saludarte, pues para comentarte que en efecto esta lucha contra las drogas que lleva a cabo México, pues continúa y bueno, pues hoy la Cancillería y las aduanas ya fortalecen cooperación para la detección de tráfico ilícito de armas y pues en medio de eso el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Agencia Nacional de Aduanas de México, con quien acordó profundizar en la cooperación entre ambas dependencias para la detección del tráfico de armas en la frontera norte. Y por otro lado, déjame comentarte que con el objetivo de recuperar espacios públicos, así como liberar las vías primarias, pues ya agiliza la movilidad de peatones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien llevó a cabo un dispositivo de recuperación de vialidades en la zona centro de la ciudad. El despliegue de este operativo pues se realizó en diferentes calles y se dedicaron a quitar pues todo aquello que impidiera el libre tránsito tanto de peatones como de vehículos para esta recuperación de los espacios. Y continuando, parece que es una novela lo que estamos viendo, y es que
luego de aquel día cuando nos enteramos que un bebé había sido allá abandonado en Tultitlán y que luego apareció el papá y se dijo que la mamá había participado en esto, que se le entregó en una bolsa, ella lo negó y dijo que pensó lo llevaría a un hospital. Pues ellos fueron detenidos la semana pasada, aquí lo dimos a conocer, y bueno, pues hoy da a conocer la Fiscalía de Justicia del Estado de México que la pareja ya se quedó en la cárcel. Diana Jaciel N. y Lucio David N. son señalados por su probable intervención en el delito de homicidio en grado de tentativa, una historia que todavía va a dar mucho de qué hablar, en tanto pues esos dos jóvenes ya se quedaron en prisión y será en 4 meses cuando terminen pues todas las investigaciones necesarias para que el juez determine el grado de culpabilidad de cada uno de los participantes. Por otro lado, te comento que un individuo identificado como José Antonio Servín Serrano fue sentenciado a 55 años de prisión allí en el Estado de México, y es que la Fiscalía de esa entidad acreditó su intervención en un acto delictivo de secuestro express. Bueno, pues esa persona ya se le encontró totalmente responsable de esos hechos ocurridos el 14 de mayo de 2024 y ahora, bueno, pues ya fue sentenciado. Y bueno, pues esa es la información policial que tenemos esta tarde. Te comento que toda la información la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. Lo que tenemos esta tarde, Noel. Gracias, Toño, nos saludamos mañana. Claro que sí, hasta mañana, buenas tardes. Buenas tardes, y mire, nos vamos con otros temas y escuchemos el comentario de Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. Pasaron 7 décadas para que la hegemonía del partido en el poder llegara al final de sus días, no sin antes enriquecerse a manos llenas, realizando obras a precios sobrevaluados, desviando recursos y ejercer el nepotismo a más no poder, incluso privatizando empresas como Telmex, Imevisión, Hoy Azteca 1, Bancomer, Serfín, Banamex, Altos Hornos de México, Fertimex, DINA, Ferrocarriles Nacionales de México, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Nafinsa Mexicana, Aeroméxico, Asegurador Hidalgo, Puertos de México, Pemex, temas de corrupción que terminaron por hundir al PRI. Así llegó por primera vez un partido opositor abanderado por Vicente Fox de la mano de Acción Nacional, quienes en el año 2000 ganaron las elecciones con el 42.52% de los votos, para posteriormente retener la presidencia con Felipe Calderón, que terminó por perder la silla presidencial luego de que uno de sus principales colaboradores y exsecretario de Estado fuera constantemente señalado de mantener relaciones con la delincuencia organizada y que, por cierto, fuera sentenciado en los Estados Unidos por diversos delitos, entre ellos contra la salud. Sin embargo, Peña Nieto venía a redireccionar al PRI con una nueva visión política, pero los temas de la Casa Blanca terminaron por sepultar las aspiraciones del PRI en el poder. Así llegó Morena, movimiento registrado en el 2014 y que solo 4 años después ganó la presidencia del país con López Obrador. Pero el partido que decidió terminar con la corrupción también se corrompió. Segalmex fue aceptado por el propio gobierno, del que al día de la fecha no hay ningún sentenciado. La edificación del Tren Maya iba a costar 120 mil millones de pesos y hoy anda por los 500 mil millones. Sobrecosto, fraude, robo, ineptitud. Dos Bocas, que iba a costar 8 mil millones de dólares y hoy se acerca a los 20 mil millones sin haber refinado todavía gasolina. El caso es que el gobierno oculta información de estas mega obras. El tema de la CONADE a manos de Ana Guevara, los problemas de Cuauhtémoc Blanco por el desvío y faltante de millones de recursos durante su gestión en Morelos cuando fue gobernador, y del polémico Rubén Rocha Moya, gobernador del estado más inseguro del país, quien fuera relacionado por el propio Mayo Zambada, y de diversos actores de la sociedad y del pueblo de ese estado por su cercanía con la delincuencia organizada, que lo llevó a obtener la gubernatura. Es así que el partido en el poder, que decidió terminar con la corrupción, también se corrompió. Saludos a Laura García y la señora Balbina, que nos escuchan en la Ciudad de México, y a todos nuestros radioescuchas del país. Soy Julio Tapia y me puede seguir en Facebook, Despacho Jurídico Tapia y Asociados. Y mire,
Autoridades sanitarias detectan el consumo de carne contaminada en el Estado de México. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena Acústica Radio en todo el país. Y a través de las investigaciones de la Neta Noticia Acústica Radio, hemos ya tenido un testimonio fiel de lo que está pasando en el Valle de México, el transporte de pollo y carne de res en malas condiciones, sin refrigeración, que inclusive a través del canal FEPRI Comunicaciones se da cuenta de lo que está aconteciendo, y realmente es un problema de salud pública, ya que además es de dudosa procedencia, esto después de que se cerrara el rastro de Ecatepec, en donde se detectó inclusive residuos de heces fecales de roedores y en sí unas condiciones realmente insalubres, por lo cual el municipio de Ecatepec tuvo la urgente necesidad de clausurar definitivamente esas instalaciones en donde posiblemente llegaban inclusive reses enfermas, y así es lo que se comercializa no solamente en Ecatepec, sino en muchos rastros del Estado de México, por lo cual se está pidiendo sobre todo a la ciudadanía que denuncie cualquier anomalía y que se notifique obviamente a la Comisión de Riesgos Sanitarios del Estado de México, COPRISEN, lo que sea en cualquier jurisdicción sanitaria, pero por mientras esta información que tenemos es del municipio de Tecámac, por lo cual obviamente ya se están tomando cartas en el asunto y se va a investigar desde un principio el origen de cómo se hacen los criaderos y también la matanza y la transportación de esos alimentos de primera necesidad. Es cuanto nuestra información, maestro Noel Alvarado. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos sintonizan a través de 1150 AM. Gracias al amigo Alejandro César Vázquez. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.